la encarnación de Cristo, o lo que celebramos la Navidad, luego su vida, su ministerio, su muerte y, por supuesto, la resurrección, que es el corazón de la doctrina de Cristo, la realidad de la resurrección. Después vendrá el evento de la ascensión al cielo y su exaltación, parte del evento de Cristo, y por supuesto la segunda venida y su reino eterno en los nuevos cielos, la nueva tierra. Pero hoy voy a hablar de lo que es la realidad de la resurrección de entre los muertos, unos pocos minutos. Voy a iniciar con esta lectura de 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 14. 1 Corintios 15, 12 al 14, usted puede ver ahí, está en la pantalla. Lo podemos leer. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, que en la iglesia de los Corintios habían hermanas, hermanos que no creían en la resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Ah, bueno, pero no queda ahí. Y si Cristo no resucitó, entonces vana de por gusto es que estemos predicando. Es nuestra predicación, dice Pablo. Y la fe de ustedes también es por gusto, es vana. Voy a girar alrededor de tres asuntos. La realidad del sufrimiento de Cristo. Luego, la duda de los testigos que presenciaron todo aquel evento de la muerte del Señor. Y después voy a hablar acerca de aquella fe que venció la muerte, la resurrección. Cuando ya Cristo resucita, el cambio que ellos dieron. Primero, inicio con la horrible realidad del sufrimiento de Cristo. Para eso voy a lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 53, versos 3 al 5. Eso se anuncia, se vaticina lo que va a suceder. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de ¿qué? De dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto lo está profetizando Isaías unos 700 y tantos años antes de que sucediera. Y luego dice el verso 4, ciertamente, de verdad, en realidad, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta está diciendo claramente que el Señor iba a ser rechazado, humillado, golpeado, despreciado, varón de dolores. No fue estimado, fue menospreciado y fue crucificado como un criminal. Bueno, para sus discípulos que habían andado tan de cerca con él, esto no era una doctrina como la tenemos ahora por doctrina. Para los discípulos, luego de su muerte, esto era un trauma. Ellos no estaban viendo un plan divino en aquello. Lo que estaban viendo era una derrota total. Por eso Pedro lo negó, a pesar de sus promesas. Él está viendo que las cosas no están saliendo como él pensaba. Y por eso
el resto de discípulos, digo, de lo que conocemos como los 12, se desilusionaron y también se escondieron, se ocultaron, ya no están. Aquello representaba para ellos el colapso de la esperanza que ellos tenían de acuerdo a las promesas del Antiguo Testamento de un Mesías que iba a venir para libertarles, porque ellos pensaban en un aspecto político, nacionalista, militar. Por eso cuando ya era el tercer día, van aquellos fulanos caminando hacia una aldea cercana que se llamaba Emaús y no van felices, van chasqueados, van desilusionados. Por eso cuando el resucitado se les aparece y no lo conocen, él les pregunta que qué pasa. Ellos dicen, bueno, serás el único forastero que no sabes lo que pasó aquí. ¿Y qué pasó? Pues el Cristo, él dijo que iba a resucitar y ahora es el tercer día y no se ve claro. Todo fue una desgracia. No sucedió nada. Bueno, usted sabe la historia, que después del Señor se revela a ellos y entonces conocen que en verdad Cristo ha resucitado. Entonces, la realidad de su sufrimiento fue algo traumático para ellos y no era para menos. En segundo lugar, veamos un poquito la reacción humana que fue, cómo reaccionaron ellos con duda, con miedo y con qué más, con confusión. Ya en el capítulo 27 dice, pero es el 28, nos habla de María Magdalena, una mujer que amó tanto al Señor y la podemos ver allí llorando, un amor que llora pero que no entiende. ¿Por qué llora? Porque para ella todo ha sido también una tristeza. Ella llega al sepulcro. Ella no esperaba la resurrección de Cristo, a pesar de que el Señor lo había anunciado, pero no lo esperaba. Ella busca un cuerpo porque necesitan ungirlo, prepararlo de acuerdo a las costumbres de aquella cultura. ¿Y qué vio cuando llegó al sepulcro? ¿Qué mira? Una tumba vacía. ¿Y qué es lo que ella pensó cuando vio la tumba vacía? ¿Que había resucitado? No. Lejos estaría de ella pensar eso. Ella pensó que ¿dónde lo pusieron? ¿Qué pasó? Entonces, el amor de esa mujer es un amor real, verdadero, pero su comprensión aún no es lo que debe ser. Y entonces ahí a la derecha dice, se puede amar a Cristo y aún no entender su poder. Podemos amar al Señor y podemos saber, podemos escuchar de Él, pero no entender su gran poder. Segundo, los discípulos. Los discípulos, ¿cómo están? ¿Están alegres? ¿Están felices? ¿Cómo están? Miedosos. Están con miedo. ¿Cuál de ellos era Pedro que dijo que él iba hasta morir por él? ¿Quién de ellos es el incrédulo? Todos, dice Marcos. Todos se pusieron incrédulos. Y no los culpemos. No los culpemos, que las expectativas de ellos eran muy grandes en cuanto a él. Pero cuando lo miran morir y cómo muere, pues ahora están encerrados. Estaban siendo perseguidos. El miedo detrás de las puertas y el miedo siempre entierra la esperanza. Estaban escondidos por temor. Creían que todo se había terminado. Ellos no esperaban vida. Están encerrados
porque lo que ellos están esperando es ser perseguidos. Ya mataron a nuestro maestro. Y ahora, ¿quién sigue? Acordémonos que ellos no son de Jerusalén. Ellos son galileos. Ellos están de forasteros ahí en Jerusalén. Ellos no son personas residentes en Jerusalén. La cosa está difícil. Y dice ahí, el miedo siempre entierra la esperanza. ¿Se ven con la esperanza? No. ¿Qué esperan o qué piensan que les va a suceder? Que los van a ir a buscar para torturarlos igual que a su maestro. Entonces, podemos ver que estos discípulos cómo están. Pensemos un poquito en Tomás. Tomás, ¿qué dice? No creía, no creía. Tomás era un hombre muy honesto. Si pensamos en María Magdalena, una mujer que ama, pero que no entiende, que no comprende. Si pensamos en los discípulos, ¿no lo amaban? ¿No lo amaban? ¿Cómo que no? Todo lo hemos dejado por seguirte. ¿Qué vamos a obtener a cambio? Sí lo amaban, pero ahora están miedosos. Tomás, un hombre muy honesto. Este hombre, honestamente, era un hombre que no era fácil de decirle esto es así allá. No, con Tomás no se puede. Tomás no cree en testimonios. Tomás es de las personas que necesita ¿qué? Pruebas, evidencias. A él no le pueden decir, mira, el cuadrado tiene 4 esquinas. No, yo quiero ver cuáles son las esquinas y dónde están. Quiero tocarlas. Tomás es muy especial. Ahora su fe está bloqueada por el dolor. Ha contemplado lo que le sucedió al Señor. Fíjense ustedes que eso de los azotes, al condenado le daban, vamos a ver, 40 azotes menos 1, decía, ¿cuánto es? 39. Tenían 3 azotes diferentes de 13 cuerdas cada una. La primera era para inflamar la espalda. La segunda era para darle ciertos girones y la tercera era para sacarle toda la carne. Es más, dicen que al que moría azotado, algunos no soportaban y morían antes, pero el que soportaba les decían los sin espalda, porque le habían hecho jirones al punto que había quedado los puros huesos, quién sabe. Era una verdadera desgracia. Entonces Tomás vio todo eso. Tomás vio cómo lo dejaron. Lo hicieron una desgracia total. Entonces Tomás no era fácil de creer. Es de esas personas, como se dice ahora, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Entonces la herida del Calvario hizo difícil creer en la vida. Y ese es Tomás. ¿Hay de esas personas hoy? Sí. Pero luego tenemos a Pedro. Un ejemplo de qué? Del fracaso personal. Ahí le pintan al gallo, aunque no era necesariamente un gallo. El gallo, le decían el canto del gallo como una sirena que sonaba en la madrugada. Ahí la dejo. Pero Pedro es el ejemplo del fracaso personal. Negó a Jesús, se sentía indigno, horrible. Y en aquel cuadro que estaba sufriendo, de chasco, de pronto lo que había prometido de seguir al Señor y de ir a la cárcel y hasta la muerte, si era posible, todo eso quedó atrás. Y cuando Cristo murió, Él dice, ¿para dónde vas, Pedro? ¿Qué dijo? A pescar. Fue a tomar, dicen en mi país, la atarraya o la red. A pescar, sí. Todo no sirvió para nada.
Ah, pues entonces, ¿qué dijeron que ellos? Nosotros también, vámonos a pescar. Hermanos, para darle de regreso es más fácil motivar a otro que para darle para adelante. Vámonos. Y volvió a su antigua vida, porque todo era un chasco. ¿Sabe? El fracaso también puede enterrar la fe. Cuando no nos va como nosotros quisiéramos, fácilmente decimos, ya no sigo. Pero ¿qué pasa? Aquí viene el tercer punto, el gran giro que ocurre en ellos por la resurrección de Cristo. Allí en la pantalla, Mateo 28, 5 al 7, veamos, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Quién le está hablando? Un ángel. Y les dice, señorita, no está aquí, hombre. No es que se lo llevaron. No está aquí. Pues ha resucitado como dijo. Lo que él promete, lo cumple. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ya vieron, sí, ahora váyanse pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, que salgan de la cueva. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho, ya se los dije. Él ha resucitado así como dijo. Sí, la piedra fue removida, no para que él saliera, sino para mostrar que la muerte no fue el final, que Dios interviene en la historia humana. Y la cruz no fue el final del relato. La cruz fue el punto de giro, el punto de el parteaguas. Y entonces, en cuarto lugar, vemos cómo cambiaron los discípulos. María Magdalena pasa de las lágrimas, del llanto, a ser un testigo de la resurrección. Interesante. Estas mujeres que madrugaron, yo no sé si es que no tenían miedo o qué es lo que pasó. Pero estas mujeres fueron y se convierten en las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Vayan y le dicen a los discípulos que están encerrados que take it easy, no se preocupen. Los discípulos pasan ahora del miedo a la valentía del mismo martirio. Porque según la tradición, todos ellos murieron en el martirio, menos Juan. El mismo Pedro, según la tradición, dicen que pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo porque no se sentía digno de morir como había muerto su Señor. Los discípulos pasan del miedo a la valentía del martirio. Tomasito, de la duda pasa a la adoración. Este hombre no era tan fácil de convencerlo, pero cuando Cristo se aparece, porque él dijo, yo no voy a creer a menos que vea sus heridas y que meta mi dedo ahí, que sienta lo calientito del cuerpo adentro. Quiero sentir. Si no meto el dedo, si aparece el Señor, le dice, mira, Tomasito, aquí está, mira, métele, ahí donde metieron la lanza, mete el dedo. ¿Y qué hace Tomás? Se postra y le dice, Señor mío y Dios mío. Uno de los grandes versículos de la Biblia para afirmar que Cristo es Dios con nosotros, que salió de Dios. Y luego no podía faltar Pedrito. Pedro pasa del fracaso a la restauración y, como ya dije, a un martirio muy singular. Y todos, solamente le mencioné a unos, pero en realidad todos ellos llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál fue la conclusión que llegaron? Díganlo todos. Hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Y eso que ellos vieron al Señor, no hubo quien se los pudiera quitar de su convicción. Y fueron al punto que la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana que Cristo resucitó como su día de adoración. Ya no el sábado de los judíos, sino el domingo de resurrección,
para conmemorar que Cristo vive. Y ellos también hacían milagros para comprobar, no por hacer milagros en sí, sino para comprobar que Él estaba vivo. Van al templo de la Hermosa, hay un hombre ahí, handicap, hay un hombre ahí tirado pidiendo limosna, y ellos en el nombre de Jesús de Nazaret hacen que se levante y que salga corriendo y danzando en el templo. Pero él les dice, no fue por nosotros, señores, es para demostrar que Jesús está vivo, porque Él vive en el nombre de ese Cristo que está resucitado. Y así hacían tantos milagros. Hermanas y hermanos, tenemos en la historia pues grandes líderes religiosos del mundo. Les puedo mencionar dos, por ejemplo, este señor Siddhartha Gautama, o sea, el conocido como Buda. Este fue un maestro espiritual muy famoso del budismo. Pero Buda murió, fue cremado y sus seguidores conservan sus enseñanzas y sus reliquias hasta el día de hoy. Confucio, el filósofo chino, murió y fue sepultado en la China y su influencia es ética y cultural. En todos los casos, este y otros, se honra su memoria, se siguen sus enseñanzas, se preserva su legado, pero nadie proclama Buda está vivo, ni Confucio está vivo, porque el único que murió y resucitó y está vivo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Entonces, la diferencia final es que los seguidores de otros líderes guardan sus tumbas, pero los discípulos de Cristo predican desde una tumba que está vacía. Ellos no defendieron una idea, ellos defendieron un hecho. Cristo vive. Cristo vive. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? ¿Cuál es la aplicación? La fe cristiana no es una filosofía, es un evento histórico. Celebramos algo que en verdad sucedió. ¿Qué más? Dios no siempre impide que suframos. Él no promete que nunca vamos a pasar por el dolor, por las enfermedades, por las pérdidas. Pero la resurrección, el Cristo vivo, transforma el dolor en misión. Lo que antes nos quebraba, ahora nos envía. La duda la cambia en la fe. Cristo Jesús resucitado. Antes dudaban, hoy están convencidos. El Señor transforma el miedo en valentía, el fracaso en restauración. La resurrección significa que el dolor no es el final, que el fracaso no es definitivo, que la duda no es permanente, que la muerte no tiene la última palabra. Gloria a Dios. Y la cruz muestra lo que el pecado hizo con Cristo, pero la resurrección muestra lo que Dios hizo con la muerte. Ellos no murieron, los apóstoles, por una idea, murieron por un Cristo vivo. Y hoy tenemos un llamado final. Hoy la pregunta sigue siendo viva. ¿Estamos como María llorando sin entender? ¿O acaso estamos como Tomás dudando? ¿O como Pedro sintiéndose caído? ¿O estamos como los discípulos encerrados en el miedo? Pues le decimos, decía aquel profeta, no os agüitéis. Cristo vive y Cristo nos llama hoy. Y sabe, quiero ir concluyendo. Si Dios cumplió todo lo prometido, seguramente lo continuará haciendo. Si Dios le prometió a Abraham tantas cosas, lo cumplió. Siendo anciano, él y Sara anciana también y estéril, les dijo que les haría nacer en su vejez a Isaac y lo cumplió. Le prometió a Abraham que su pueblo iba a estar cautivo por 400 años en Egipto, pero que saldrían ricos de ahí, se lo cumplió. Prometió la restauración del templo después de que Babilonia lo destruyó y que iban a estar 70 años en el exilio, pero que después iban a ser restaurados, lo cumplió. Prometió que su hijo iba a venir al mundo, que iba a morir por los pecadores, pero que después iba a resucitar, lo cumplió. Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Prometió Dios la llegada de su Santo Espíritu
Así como lo dijo Joel el profeta, en Hechos 2 lo cumplió. Dios nos va a cumplir también a nosotros todo lo que nos ha prometido. Si prometió convertir la tristeza del pecado en vida, así será. Si prometió sustentarnos con su Santo Espíritu, así será. Si prometió fortalecernos en las pruebas, si prometió no dejarnos huérfanos, si ha prometido nuestra victoria sobre la muerte, así lo hará. Si ha prometido la provisión necesaria para cada día, así será. Si ha prometido libertarnos de la esclavitud del mundo, así será. Si prometió también sacarnos de la tumba, así será. Y si promete que nos llevará a su reino glorioso, así será. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero también hay una verdad tremenda, que si Él advirtió que hay consecuencias para los incrédulos, para quienes miren con indiferencia su palabra, su doctrina, su iglesia, la resurrección de los muertos, la salvación eterna que Cristo vino a trabajar por nosotros, si Él advirtió que habría consecuencias, así será. La condenación por la incredulidad está ahí en la Biblia, y así será. Separación eterna de su presencia por no creer en Él y morir así, así será. Pena de eterna perdición por rechazar el mensaje de Cristo, así será. El estado de perdición para los que se vayan sin creer en esta doctrina, así será. La ira de Dios por rehusarse a creer en Él, así será. Un estado de separación eterna sin Dios por la eternidad, por rechazar esta gran verdad, así será. Oiga usted, ignorar la resurrección no es una falta menor. Es rechazar el sacrificio de Cristo. Es rechazar su gran victoria. Es amar más las tinieblas que la luz que es Cristo. Es autoexcluirse de la vida eterna. Y aquí termino. En Hechos 17, 30 y 31 dijo el apóstol Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, la invitación está para aceptar ese plan de salvación que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Y decirle: sí, Señor, yo creo que tú viviste para mí, tú moriste por mí, resucitaste por mí, y ahora me das la oportunidad de que yo también tenga vida nueva en ti. Celebrar la resurrección de Cristo solamente como un evento histórico y no aplicarla a nuestras vidas es pérdida de tiempo. Será nada más un momento de entretenimiento. Pero la oportunidad está acá. Cristo murió por nosotros. Si no nos vemos nosotros en ese Cristo que todo lo que sufrió, si no nos vemos nosotros que Él está sufriendo por nosotros y está sufriendo aún por los que no han nacido. Mientras iba el drama, si iba cargando la cruz, y yo pensé, qué tremendo, porque cada uno que va naciendo en este mundo está haciendo una carga en el Señor. Él murió por ellos. Él llevó la carga, Él llevó el pecado, aún por los que no han nacido. Él. Mejor no engendren más hijos, hermanos, para no estar cargando más al Señor. Incline su rostro y oramos. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Señor, por ese evento maravilloso de tu Hijo. Cómo dejas tu trono de gloria para encarnarte de la manera más humilde. Cómo vives una vida impecable, una vida que hace un historial a nuestro favor, porque todo aquello lo pusiste a nuestro favor. Cómo llevaste, Señor, en tu cuerpo todas nuestras desgracias, todo lo que teníamos que sufrir, tú lo sufriste a favor de nosotros. También resucitaste para mostrar que nos das vida cuando creemos en ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora queremos decirte que creemos en ti de nuevo. Hermanos, en un acto simbólico, nos ponemos de pie para decirle: sí, Señor, creo en ti. Creo que sufriste, moriste y resucitaste por mí y para mí. Y levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, te entregamos la vida y te recibimos de nuevo. Te recibimos de nuevo. Gracias porque vives y vives en nuestro corazón.